El mensaje de pureza de los esenios, como hijos de la luz, contra la oscuridad imperante en aquel momento, hubiera tenido la misma trascendencia que realmente tuvo si no hubiera sido por el momento convulso en el que se dio. Los documentos vienen de un momento clave en la historia de Occidente. Es decir, también acá, el lugar de donde vienen le aporta muchísimo a esta dimensión científica, porque hay, por ejemplo, yo creo que siempre lo traigo como ejemplo a mis alumnos, le digo, 2 años antes, también se descubrieron otros documentos, muy importantes desde el punto de vista de la investigación, que es la Biblioteca Gnóstica de Naqsh Hammadi, que es una historia parecida, también fueron encontrados en jarros, en vez de ser rollos son códices, en las arenas de Egipto, y tiene que ver con el cristianismo del siglo IV. ¿Sí? Pero por ejemplo, entre esos textos no hay textos bíblicos, materiales esotéricos, escritos en copto. Acá tenemos, por ejemplo, libros bíblicos, entre ellos el libro de Isaías. No hay ninguna duda que la manera en que el mundo se puede vincular a estos textos, entran, por ejemplo, elementos de fe, tienen que ver con elementos de las creencias religiosas, no solamente de Jesús, sino con los materiales bíblicos. Mientras que el otro es un tema, digamos, que otra vez son documentos muy importantes, también son manuscritos, pero en última instancia quedan en un círculo muy cerrado. Y si alguien sabe sobre esto, lo sabe gracias al Código Da Vinci. ¿Qué es Qumran? Es una pregunta que en los últimos años ha habido una gran disputa entre arqueólogos. La mayoría sigue afirmando lo que ya afirmaba De Vaux en los años 50. Es decir, el modelo fundamentalmente creo que cuando se ve en conjunto el complejo de descubrimientos que va desde los edificios, el cementerio, las piletas o piscinas rituales, acaba de aparecer un último artículo, ¿sí? Es en una publicación israelí del profesor Ronnie Reich de la Universidad de Haifa, diciendo que, bueno, después de todas las discusiones todavía cree que son mikvaot, es decir, piscinas rituales. Es decir, todavía estamos en temas que, ¿cómo? ¿No estaban ya solucionados? No. Es decir, la comunidad científica trata de verlo bajo diferentes luces, que es algo propio del discurso científico. Es decir, lo que pasa es que la prensa, los ideólogos quieren siempre, digamos, esas frases definitivas, ¿no? Como que todo ya está cerrado. ¿Habría niños? ¿Habría mujeres? ¿Solo hombres? Digamos así, la presencia de mujeres en Qumran a partir de los datos arqueológicos es muy magra. Y eso transforma los descubrimientos de Qumran en un lugar diferente a cualquier otro lugar en donde la proporción entre elementos de presencia femenina o masculina generalmente son los conocidos en una proporción social. ¿Cómo podemos explicar el fenómeno? ¿Sí? Es otra cosa. Si realmente estamos hablando de un fenómeno monacal, o por ejemplo de un grupo en donde probablemente no haya una presencia importante, significativa de mujeres o de familias en Qumran durante la estada o la permanencia de los hombres que vivían en Qumran. Puede ser que estuvieran casados antes o se casaran después. Una publicación de hace algunos años atrás llegó a la conclusión que los restos de niños que se encontraron en Qumran no tienen más de 200 años, lo que significa que probablemente sean restos de beduinos y sea algo moderno y no algo de la época antigua. ¿Qué pasó con los esenios? Estamos hablando en total de un grupo que probablemente participaba o era parte de un movimiento más grande, pero los números son números pequeños. Cuando Josefo habla de números, habla de unos 6.000 fariseos y unos 4.000 esenios. Los minimalistas afirman aproximadamente unos 40 y los maximalistas algo así como 120 a 150. Por lo tanto, estamos hablando de una comunidad relativamente pequeña. Hay que pensar que en la gran ciudad de Jerusalén la población regular era entre 60.000 y 80.000 personas, y en la época de las grandes fiestas cerca de 250.000 de personas. Eso nos da un poco la proporción. Estamos hablando de un grupo que la fama de este grupo sin duda es desproporcionada frente al número de miembros de la comunidad. ¿Qué puede haber pasado? Bueno, una posibilidad era, por ejemplo, que se creía que este grupo había sido, la comunidad había sido destruida en ocasión de
de un ataque romano cuando llegaron aquí a la zona, a la cuenca del Mar Muerto, en camino a Jerusalén para abortar la revuelta que comenzó en el año 66. Pero algunos, por ejemplo, sugieren que puede ser que cuando las tropas de Vespasiano, el general romano, que luego será el emperador de Roma, llega, probablemente ya en Qumran ya no hubiera una comunidad religiosa. Puede ser que el lugar haya sido tomado por rebeldes que sabemos que se habían escapado de Jerusalén, y de la misma manera que pueden haber tomado Qumran, son los que estuvieron en Masada, y por lo tanto puede ser que ya los qumranitas mismos en el comienzo de la revuelta dejaron el lugar. Eso podría explicar, por ejemplo, por ahí los restos femeninos que hay, porque pueden ser que sean de las familias que llegaron con los rebeldes. Y en este caso, algunos puede ser que hayan incluso participado de la toma de Masada. Otra, por ejemplo, que participaron de la revuelta. Josefo nos dice que esenios fueron torturados por romanos. ¿Por qué fueron torturados? Seguramente porque participaron en la revuelta. Sabemos de un esenio que fue comandante de las tropas, que Josefo lo nombra Juan de la zona de Lod. Puede ser, por ejemplo, que algunos otros se hayan incorporado al naciente movimiento que veía a Jesús como el Mesías. Algunos creen identificar un estrato esenio, por ejemplo, muy antiguo en el Evangelio de Juan. Significa que hay materiales que entran en este movimiento surgido después de la desaparición de Jesús. Eso podría explicar, por ejemplo, encontramos elementos de teología qumranita en la teología paulina. Hay probablemente una buena posibilidad incluso que hayan algunos huido para la zona de Siria, y eso explicaría después contactos con el monasticismo sirio, que recuerda en algo elementos que encontramos también en la comunidad de Qumran. Sin duda que no desaparecieron, se fueron probablemente mimetizando con otros movimientos, e incluso el que me antecedió en el puesto mío, Magen Broshi, sugirió en una publicación hace algunos años atrás que hay ecos de gente que sigue practicando prácticas qumranitas en la tradición talmúdica. Significa que puede ser que haya quedado como un movimiento subterráneo, pero sin grandes adherentes. Pero de todas maneras es interesante el hecho que en el siglo VIII aparece una secta nueva en el movimiento judío que se llaman los caraítas, que comienza en Mesopotamia y luego florece en la tierra de Israel, en una gran comunidad caraíta en el siglo X y XI aquí en Jerusalén. ¿Por qué eligen ese lugar? Lo que hoy entendemos como un lugar atractivo en el que, bueno, la gente se baña y es feliz y salen productos cosméticos, etc. Hace ya mucho tiempo era un mar maldito, ¿no? Por sus características, el mar del infierno, ¿no? El mar de la sal. Los pájaros lo sobrevolaban y a mitad de camino caían y se desintegraban. Esa ubicación de un mar apestoso y olvidado les hizo irse allí porque se vayan allí y no a otro sitio. Esa es una buena pregunta. Esa yo la trato en mis publicaciones, pero no recuerdo que me la hayan preguntado. Ya van dos. Hay una razón que tiene que ver con una razón práctica. Era un lugar que por un lado está muy cerca de Jerusalén, en total es un día de camino por los wadis, es decir, por los valles secos. Está en total a unos 12 kilómetros al sur de Jericó. Está en total a unos 20 kilómetros al norte de Engedi. Pero es un lugar en realidad que si uno no tiene que ir a Qumran no tenía que llegar. Es decir, que en realidad nadie nos molestara. Y dado que es un grupo de carácter sectario, y es un grupo realmente muy radical, que su objetivo era separarse de los pecadores, de la clase sacerdotal con la cual estaba en disputa en Jerusalén, ideológicamente era un lugar que cumplía sus objetivos, ¿sí? Por un lado están cerca, porque necesitan abastecerse, por ejemplo, de recursos, necesitan verduras, necesitan aceite, pero por el otro lado están alejados prácticamente de otros lugares, cosas que realmente pueden hacer su vida separada, digamos, del mainstream, ¿no? De la corriente central. Ese es un punto. Un segundo punto, Qumran, para poder vivir en el desierto, tienen que solucionar el primer problema, que es el agua, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, a 2 kilómetros está En Feshja. En Feshja tiene fuentes naturales de agua todo el año.
son, digamos, salinas las aguas, pero todavía se pueden tomar, y además les permite también el cultivo, como por ejemplo de los dátiles. La comunidad del Mar Muerto se encuentra al norte del Mar Muerto, y como dije, muy cerca de Jericó. Y si no recuerdo mal, el que sugirió esta idea fue el profesor Stegemann, Hermann Stegemann, que dijo lo siguiente: ese punto juega un punto central en la historia de Israel. Es el punto de entrada en donde, según la tradición bíblica, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo en su derrotero en el desierto durante 40 años, el punto de entrada a la tierra de Israel, el punto de inicio en donde comienza la conquista y luego el establecimiento, ¿no?, de las tribus, es precisamente el norte del Mar Muerto. Y es exactamente donde se encuentra Qumran y donde está Jericó. Por ahí ellos entran. Eso significa que en realidad los qumranitas, con el lugar que ellos eligieron, están volviendo a los comienzos mismos del pueblo de Israel. Dado que es un grupo de protesta, pero también de restauración religiosa, de alguna manera quieren volver a los comienzos mismos del pueblo de Israel. Y el lugar mismo donde comenzó es como, el mensaje en este caso es volver a empezar.